Hola, ¿cómo estamos? Hoy aprenderás a utilizar un programa muy sencillo y a la vez muy útil. Se llama Desmos. Es para representar funciones y espero que te sea útil. Vamos a comenzar. Nada más abrir la aplicación Desmos nos aparecen tres partes bien diferenciadas. En la parte superior izquierda tendremos un pequeño panel donde podemos introducir la función. Por ejemplo, si ponemos igual a x, enseguida nos sale en la pantalla, que es otra de las partes, la gráfica. Y en la parte de abajo tenemos un teclado numérico y un teclado de valores. Veamos que al cambiar cualquier valor en la función, si ponemos aquí 2x, la pendiente varía. Si ponemos menos x, la pendiente se nos hace negativa. ¿De acuerdo? Estamos ahora en ecuaciones lineales. Si ponemos, por ejemplo, más 5, tenemos el punto de corte en el 5, en el eje de ordenadas. Si mantenemos apretado este botón, hacemos clic, nos aparece esto que podemos cambiar el color como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos poner la gráfica azul, morada, verde, como queramos. E incluso podemos cambiarle el trazo. El trazo este, por ejemplo, discontinuo. De acuerdo, pues entonces también, además de ecuaciones lineales, pues puedes hacer las que tú quieras. Ecuación, por ejemplo, cuadrática, y nos saldrá una parábola. Enseguida vemos lo rápido que es esto. Si yo pongo signo negativo, vemos que la gráfica se nos desplaza hacia abajo. El momento que yo pongo aquí un valor, pues se nos va a desplazar hacia arriba, hacia el punto de corte en el 5 otra vez. ¿De acuerdo? Aquí en el 3. Bueno, también podemos hacer zoom en la gráfica con el ratón hacia adelante y hacia atrás, y también con esta opción que tenemos aquí en la parte de la derecha, donde nos aparece esta flechita para hacer zoom. ¿De acuerdo? Así hacemos un poco de zoom. También tenemos esta herramienta de las características que nosotros podemos tener. Si no nos interesan los cuadraditos, los podemos quitar pulsando aquí, y también podemos tener incluso coordenadas polares de esta forma, en función de nuestras necesidades. Aquí podemos modificar los valores de cuándo queremos que empiece el eje de las X y el eje de las Y, incluso los números que queremos que aparezcan como los saltos. Por ejemplo, si ponemos aquí 2, vemos que nos cambia aquí los trazos, va de 2 en 2. En el eje de las Y podemos hacer lo mismo y nos lo pondría de esta forma. Aquí también podemos cambiar el tipo de ángulos en radianes o en grados, y tenemos el modo de proyección que se utiliza pues para una clase, por si se ve el trazo más grueso. Si yo doy aquí, vemos que cambia el trazo. Bien, pues podemos seguir con donde estábamos antes. Hacemos un poco de zoom ahora para que se vea mejor y desplazamos la gráfica hacia abajo. Así. Bien, otra cosa interesante es, por ejemplo, poder obtener parámetros deslizantes. Si yo aquí en vez de un número pongo una letra, vemos que aquí me indica que agregue un control deslizante. Yo aquí puedo decirle que vaya de, por ejemplo, de menos 5 hasta 5, y que el paso lo haga de 0,5, y vamos a ver lo que pasa. Le doy aquí a play y vemos cómo se nos va desplazando la gráfica. En el momento que B vale 2, pues tenemos que está aquí. Si la B va bajando, la parábola va bajando. Eso se llama un parámetro deslizante. Podemos obtener una función definida a trozos muy fácilmente. Por ejemplo, escribimos 3x más 2, se nos representa la función, y después tenemos que poner la restricción. Siempre se pone entre corchetes. Por ejemplo, yo quiero que la x sea menor o igual que 2, ¿vale? Y aquí vemos que el trozo de arriba lo ha quitado. Si, por ejemplo, quiero que esté definida también que x sea mayor o igual
que -1 pues ya nos definiría la función que la x nos viene desde -1 hasta 2. Ahora podemos añadir otra función, por ejemplo una parábola que sea 3x al cuadrado, por ejemplo. Nos dibuja la función y también se puede definir a trozos. Ponemos aquí los corchetes y decimos, por ejemplo, que x sea mayor que 0. Y ya vemos que tenemos la función definida a trozos. Luego podríamos quitar esta parte, hacer lo que queramos. ¿De acuerdo? Otra opción sería resolver ecuaciones de forma inmediata. Ponemos, por ejemplo, 3x al cuadrado más x menos 2. Nos sale esta gráfica y vemos que los valores que hacen que la y se anule, que sea igual a 0, son cuando x vale -1 y x vale 0,67. Incluso nos sirve también para realizar sistemas de ecuaciones. Si yo, por ejemplo, aquí pongo y es igual a 3x más 5, vemos que esta ecuación se resuelve en 2 puntos, en este de aquí y en este de acá. De una manera muy sencilla se puede representar todo tipo de funciones. A ver, por ejemplo, raíz de x y ver cómo al cambiar los signos la función se refleja. Pues aquí se refleja con respecto al eje de las y. Si nosotros le ponemos el signo menos delante, se refleja con respecto al eje de las x. Podemos introducir también ecuaciones trigonométricas. Vamos al panel y aquí donde pone funciones, por ejemplo, seno de x, y va variando en función de lo que le pongamos. También otra opción interesante sería el poder derivar una función de forma inmediata. Para ello ponemos f de x y introducimos una función cualquiera, por ejemplo 3x cuadrado menos 4. Nos sale aquí la función y en la siguiente lo que haremos es, aquí en funciones, aparte de las trigonométricas que hemos visto antes, en calc aparece función exponencial, logaritmo neperiano, puedes derivar, puedes hacer factorial. Ponemos esta opción de derivar y decimos que nos derive f de x y entonces automáticamente nos ha derivado. Esta derivada sería 6x, que nos aparece esta línea de aquí, es la derivada de la anterior. Otra opción es hacer, por ejemplo, valores absolutos. Si ponemos x cuadrado menos 3x, borramos esto, vale, y nos aparece que, fijaros, si quitamos el valor absoluto, nos aparece esto, y al poner el valor absoluto, mira qué pasa. Es todo muy intuitivo y se pueden hacer cantidad de cosas. Es muy interesante. Aquí tenemos esta opción que nos aparece tipo de gráficas que podemos hacer en forma polar, cónicas, trigonométricas, lineales, parábolas. Puedes ir añadiendo aquí tus propios gráficos. Se puede hacer muchísimas cosas. Este, por ejemplo, que he hecho hace poco, a ver si me deja abrirlo ahora. Entonces vale, ya lo tenemos abierto. En fin, lo mejor sería que vosotros mismos exploréis con el programa. Es muy interesante y os animo a que practiquéis con él y que aprendáis disfrutando, sobre todo. Bueno, nos vemos en el próximo. Si os ha gustado, darle a like y os podéis también suscribir. Hasta luego, saludos.